Buenas tardes. Entonces, hoy vamos a continuar con la clase de inteligencia artificial 1. Hoy vamos a empezar un poco más temprano ya. Y hoy vamos a ver del material que tenemos el capítulo 4 y 5. Vamos a ver todo el capítulo 4 y luego preparar el capítulo 5 para la próxima semana. Antes que nada, entonces les voy a mostrar un video para poder conceptualizar lo que es un agente inteligente. El tema de esta semana corresponde al concepto de lo que se refiere a agente inteligente. La semana pasada ya mencionamos lo que es un agente inteligente y básicamente vimos la imagen de un robot que representa a lo que es un agente inteligente. Entonces, esta semana vamos a continuar hablando de lo que es sistema de inteligencia artificial que tengan que ver con el nombre de agente inteligente. El video que les comparto es básicamente realizado por otra persona y que se refiere al mismo tema y que coincidentemente en la universidad donde se imparte también inteligencia artificial van a utilizar la misma metodología que nosotros vamos a aplicar. De hecho, nosotros vamos a ver el lenguaje Prolog y van a ver en el video que en esa universidad aquí en Argentina también trabajan de la misma forma para la misma materia. Entonces, encontrar este video es bastante interesante y poder darnos cuenta que más o menos tenemos las mismas tendencias en cuanto a la materia a cual se refiere. Bueno, entonces les dejo ahí el video para que podamos ir viendo. Hola, en este video les voy a introducir un tema muy importante en inteligencia artificial, que son los agentes inteligentes. ¿Por qué comenzamos con agentes? Porque nos permite incorporar los conceptos de inteligencia artificial que vamos a ver en la materia sobre una arquitectura. Recordemos la definición de inteligencia artificial que dio Patrick Winston y que yo les dejé en el video anterior. Inteligencia artificial, para Patrick Winston, es el estudio de los procesos computacionales que hacen posible percibir, razonar y actuar. Esta definición está muy relacionada a la de agentes inteligentes. Agents are coming. Agent. Go. Un agente es una entidad computacional que puede ser representada por un programa o por un robot que es autónoma, que puede percibir su entorno a través de sensores y actuar sobre el entorno usando efectores. Al actuar, el agente produce cambios en el entorno. Luego percibirá los cambios en un nuevo ciclo y así durante todo su tiempo de vida. En el caso de que el agente esté representado por un robot, los sensores podrían ser, por ejemplo, sensores infrarrojos, de ultrasonido, podría ser una cámara, ¿sí? Y estos sensores le van a ayudar al agente a percibir su entorno. ¿Y cómo actúa sobre el entorno? Usando efectores. Los efectores en el caso de un robot podrían ser motores o servomotores. Si el agente inteligente está representado por un programa, percibe el entorno a través quizás de información de páginas web, mensajes de otros agentes o alguna entrada que haga un usuario y actúa sobre el entorno utilizando efectores que puede ser, por ejemplo, mostrar información por pantalla o, por ejemplo, enviar un mensaje a otro agente. Si el entorno no es completamente acotado, entonces por más complejo que sea el agente, la percepción del entorno a través de los sensores va a ser parcial. Y al actuar a través de los efectores, la influencia sobre el entorno también va a ser parcial. La misma acción ejecutada dos veces puede tener efectos diferentes. El agente que nosotros
vamos a construir debe estar preparado para que la acción falle o que los efectos no sean los previstos. Consideremos el problema de la seguridad en una galería de arte o museo. El video que se está mostrando en este momento es del MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Si se contrata a una persona para mantener la seguridad del museo, ¿cómo decide esta persona cuándo debe llamar a la policía, cuándo debe llamar a los bomberos o cuándo llamar al 911? Ahora, si se quiere construir un agente de software o hardware para la seguridad del lugar, ¿qué sensores o información necesita ese agente? ¿Qué acciones puede realizar? ¿O qué conocimiento requiere el agente? ¿Cómo decide cuándo llamar al 911? El agente podría tener las siguientes reglas de inferencia que le permiten deducir nueva información a partir de datos de sensores o de la situación actual. Si es lunes, entonces el museo está cerrado. Si el sensor de la sala 1 está activo, entonces hay movimiento. Si el sensor de la sala 2 está activo, entonces también hay movimiento. Si hay movimiento y el museo está cerrado, entonces posiblemente haya ladrones. Y si hay ladrones, entonces hay que llamar al 911. Además, se puede tener una base de datos donde se actualiza la información que se obtiene de los sensores. Supongamos que en la base de datos se percibe desde los sensores que es lunes y que el sensor de la sala 2 está activo. Esto el agente lo percibe del entorno. Luego, si nosotros analizamos las reglas y esta información que obtiene de los sensores, podemos deducir que hay posibles ladrones. ¿Por qué? Porque tenemos lunes, y si es lunes el museo está cerrado, y tenemos sensor activo sala 2, y sabemos que si el sensor de la sala 2 está activo, entonces hay movimiento. Y si hay movimiento y el museo está cerrado, entonces hay posibles ladrones, y si hay posibles ladrones, entonces hay que llamar al 911. Por lo tanto, nuestra gente actúa con estas reglas y llama al 911. Ahora bien, todo este procedimiento que acabamos de hacer, lo hicimos utilizando nuestra deducción, siguiendo las reglas. Ahora, estaría muy bueno que esa deducción sea automática. En el ejemplo de seguridad en el museo, un agente de software entonces podría obtener información de sensores de movimiento, de sensores de humo, de sensores de calor o otros sensores, ¿no? Y además tomar acciones como llamar a los bomberos, llamar a la policía o activar alarmas sonoras o cualquier otra acción que pueda hacer el agente para mantener la seguridad del museo. Para desarrollar un agente con esta capacidad hay que considerar cómo almacenar la información del entorno y qué conocimiento del dominio se debe tener. Para ello hay que mantener una base de creencias. Y además, cómo se llega a tomar una decisión de qué acción realizar. Teniendo una base de creencias y un mecanismo de razonamiento y toma de decisiones, tenemos un agente deliberativo. Para poder desarrollar un agente con estas características necesitamos herramientas para representar conocimiento del dominio y herramientas para obtener conclusiones. Para ello necesitamos tener nociones de lógica. Si nosotros buscamos la palabra lógica en el diccionario, vamos a encontrar la relación que existe entre la lógica y todo lo que estamos viendo en este video que tiene que ver con razonamiento. En el diccionario dice: la lógica es la ciencia que trata con los principios y criterios para establecer la validez de la inferencia y demostración. Es la ciencia de los principios formales del razonamiento. Fíjense la relación que existe entre lo que venimos viendo y esta definición. Nosotros en esta materia vamos a utilizar la lógica
como lenguaje para representar conocimiento, para poder construir bases de conocimientos de agentes. Y además, vamos a utilizar programación en lógica, la cual brinda un mecanismo computacional para inferir automáticamente nuevo conocimiento a partir de una base de conocimiento. Para ello, vamos a utilizar el lenguaje de programación Prolog. Bueno, ya con esto hemos terminado el video de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bueno, lo primero que hice entonces es dejarle un video donde básicamente la idea es poder definir un poco de lo que es un agente inteligente como una introducción a lo que corresponde a este capítulo 4. Esta semana vamos a ver el capítulo 4 y la próxima vamos a ver el capítulo 5. La idea de esta semana entonces es poder conceptualizar lo que es un agente y específicamente lo que es un agente inteligente. Entonces eso es lo que vamos a ver. El video, como podrían ver, básicamente corresponde a la misma materia de inteligencia artificial que se desarrolla en otra universidad y tiene básicamente el mismo enfoque que el que nosotros vamos a aplicar, que es viendo el lenguaje Prolog como lenguaje de inteligencia artificial que utiliza la lógica. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver una serie de conceptos. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, ¿qué es un agente? Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores, que es básicamente lo que estaba describiendo el video, que un agente es capaz de obtener información de su medio ambiente a través de los sensores, que pueden ser cámaras que van a simular los ojos, pueden ser sensores de contacto que van a simular el tacto o algún otro sentido. Entonces, cualquiera de los sentidos que corresponden a los sensores. Pueden ser sensores de distancia o algún tipo de sensor especial que mida alguna condición del medio ambiente, como por ejemplo temperatura, presión, etc. Entonces, cualquier elemento que obtenemos información de un medio ambiente es un sensor. Pueden haber sensores de colores, sensores de humedad, sensores de humo. Entonces hay diferentes tipos de sensores que se aplican. Acá en la imagen básicamente ven un robot que lo conocen como Roomba o otras marcas, y que básicamente la idea original detrás de este robot es que básicamente pueda limpiar unas superficies lisas. Entonces básicamente estos robots son un poco la definición de lo que corresponde a agente, donde básicamente se lo coloca en una sala o en un start, y básicamente él recorre ese medio, y cuando encuentra basura entonces va aspirando. En realidad es una aspiradora inteligente y que está disponible en el mercado para que cualquier persona lo pueda comprar. Bueno, y eso podemos suponer entonces que es un agente inteligente. Este tipo de aspiradoras básicamente a cada uno de los costados tiene sensores, y estos sensores básicamente son de contacto, es decir, que cuando tocan una superficie entonces se mueven hacia otro lugar, y así van recorriendo toda la habitación y van limpiando. Entonces tiene sensores que son de contacto y tiene actuadores que producen un efecto en su medio ambiente. Entonces a esto se le denomina efectores,
a la capacidad de poder reaccionar en su medio ambiente, o bien se los denomina actuadores, porque actúan en un medio ambiente. Aquí este pequeño robot tiene dos tipos de actuadores. Uno de los actuadores corresponden al movimiento en sí, entonces tiene unas ruedas, unos motores que le permiten moverse dentro de la habitación, y tiene una pequeña bomba que básicamente le permite aspirar. Entonces tiene otro motor que le permite aspirar la basura del medio ambiente. Entonces es un robot limpiador de habitación. Entonces es eso. Y como tienen ahí que es un agente, básicamente un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese mismo medio utilizando actuadores. Entonces los conceptos son los sensores, que son la forma con los cuales el agente percibe información de su medio ambiente, y la otra es los actuadores, que es mediante el cual estos robots pueden actuar en su medio ambiente, en este caso moverse dentro de su medio ambiente o hacer alguna actividad en su medio ambiente a través de motores, engranajes y otros circuitos que tienen para poder actuar. Inclusive pueden activar una alarma o pueden emitir luz, cualquier cosa que en el medio ambiente pueda hacer. Entonces un agente, por lo tanto, racional es aquel que hace lo correcto, es decir, de forma optimizada, a partir de criterios que permitan medir su rendimiento. No solamente se busca que un agente sea inteligente, sino que además de eso se permita de que puedan ser agentes racionales, es decir, que puedan hacer el trabajo lo más óptimo o de forma más correcta posible. Entonces es eso lo que se espera también de los robots o de los agentes, que no solamente puedan percibir su medio ambiente y actuar en ellos, sino que también puedan hacer su trabajo de la forma más correctamente posible, y a eso se denomina agente racional. Entonces estos robots tipo Roomba son pequeños robots que se lo pueden comprar en el mercado y pueden hacer alguna actividad. Les dejo una imagen ahí mientras les busco un video de cómo funciona un robot Roomba. Ahí les voy a mostrar básicamente un modelo. En este caso es el Roomba i7, que es el modelo de aspiradoras que existen en el mercado. Hoy en día se puede comprar el i9, por ejemplo. El video está en inglés, pero entonces lo dejo en una versión en español para que lo puedan apreciar mejor. Bueno, entonces ahí les voy a dar play. Para ¿qué querríamos pagar lo que cuesta el i7 Plus de iRobot? Roomba i7 Plus de iRobot es la última propuesta del fabricante, un robot de limpieza cuyo principal atractivo está en su base de carga, que a su vez permite autolimpiarse a sí misma. Pero vayamos por partes. A nivel físico, el dispositivo no difiere mucho con otros modelos del mismo fabricante o incluso de otras marcas. Es un dispositivo con unas dimensiones adecuadas, con un diseño circular y que, si le damos la vuelta, vemos la parte interesante, que a fin de cuentas son los rodillos. Aquí encontramos la primera diferencia. Tenemos unos cepillos fabricados en goma que reciben el nombre de Aeroforce y que ya son conocidos de generaciones anteriores. Estos cepillos, frente a los tradicionales, ofrecen una primera gran ventaja, y es que tienen un mayor poder de limpieza gracias a su capacidad para despegar mejor la suciedad adherida al suelo, también por su capacidad de adaptación a cada superficie y luego porque evita mejor los enredos. Aún así, ojo, porque en zonas con muchos cables seguirá siendo peligroso dejar el robot suelto. Si queremos evitar que pase a ciertas zonas donde pueda haber cables o algún que otro elemento que no queremos que pueda dañar, lo mejor será utilizar los muros virtuales que ofrece. Pero bueno, sigamos.
Equipado con varios sensores, en la parte superior encontramos una cámara que le sirve junto al resto de tecnologías para generar un mapa de nuestro hogar. Este mapa se genera a base de las imágenes capturadas, pero los datos que se transmiten a los servidores del fabricante son una representación procesada y encriptada, de modo que, como la propia compañía afirman, ningún dato de sus usuarios se comercializa. Gracias a ese mapa y a la inteligencia artificial, la Roomba i7 Plus busca un funcionamiento mucho más óptimo, ofreciendo una mejor limpieza y también opciones como la de programar misiones en las cuales sepa exactamente a dónde debe ir para limpiar y cuántas veces. Para todo esto será necesario el uso conjunto de una aplicación que es bastante sencilla de utilizar, una aplicación que también sirve para la configuración del producto en un proceso bastante rápido y cómodo, y que además de todas estas opciones de programación, nivel de limpieza y demás, nos permite establecer una integración con los asistentes de Google y de Amazon, para aprovechar así las opciones que nos ofrecen los comandos de voz. Pero pasemos a lo importante, a la experiencia de uso y a su poder de limpieza. Probada en diferentes escenarios tanto por su poder de succión como por los cepillos y esa eficiencia que le otorga el uso de la inteligencia artificial, la verdad es que el poder de limpieza de este robot es bastante bueno. Siempre hay y habrá zonas oscuras donde no pueda acceder o donde no pueda pararse bien para limpiar, como por ejemplo podrían ser las esquinas o esas zonas a las que no pueda acceder debido al mobiliario. Por lo demás, funciona bastante bien. Por supuesto, no es una limpieza definitiva, pero sí una gran ayuda para no tener la necesidad de limpiar con la misma frecuencia habitual. Otro aspecto importante es su patrón de limpieza. La aspiradora no va sin rumbo fijo limpiando cada zona o habitación, ya que gracias a ese mapa que se genera y los sensores le permiten ser más eficiente limpiando una mayor zona con menos pasadas y en menos tiempo. Eso sí, ha de usarse con algo de luz para que la cámara sea efectiva y capte esas referencias que le permiten moverse con exactitud. De entre los diferentes modos que permite de limpieza, con una pasada, con dos o que sea el dispositivo el que elija, el modo automático es el que nos ha parecido más eficiente, ya que es el que ha demostrado un mayor nivel de limpieza. Si a todo esto le sumamos su capacidad para ser autosuficiente a la hora de limpiarse, de ser programada en horas de acción y zonas, la verdad es que el valor de esta i7 Plus de iRobot va aumentando a medida que más la usamos. Es la solución más cercana que hemos tenido a un robot verdaderamente independiente que mantendrá la casa limpia durante más tiempo sin necesidad de que estemos pendientes a él más allá de la típica revisión semanal. Con todo esto y tras varios días de prueba, la Roomba i7 Plus resulta ser un robot de limpieza interesante a nivel de tecnologías y eficiencia. Si eres de los que pasas el aspirador a diario, podrás olvidarte de él y dejar que esta Roomba i7 Plus lo haga por ti. Y además, si tienes mascotas, más aún, porque se agradece su capacidad de limpieza y el mantener el hogar más limpio durante más tiempo, además del propio aire que respiramos con una menor cantidad de polvo suspendido. El problema es que, como la mayoría de productos, no es perfecto. Hay situaciones donde no puede dar más de sí y su precio es sin duda el mayor inconveniente, porque un robot que se autolimpia tiene un precio, y este se sitúa alrededor de los 1000 euros, y eso sin duda es mucha cantidad de dinero para un electrodoméstico que no es tan necesario como otro, como podría ser por ejemplo el frigorífico. Y menos aún si tenemos en cuenta muchas otras opciones del mercado similares, incluso dentro del propio fabricante. Por tanto, aquí ya depende de cada uno de vosotros valorar lo que ofrece este dispositivo. Por comodidad, por capacidad de limpieza, por tecnologías, sin duda no hay problema alguno y además aporta bastante valor. Por tanto, si el precio no es un impedimento, el Roomba i7 Plus es una opción muy recomendable. Bueno, el video entonces le da una claridad a lo que es este tipo de dispositivos que tienen aquí en la imagen. Entonces ahí se puede comprender básicamente lo que es un agente. Entonces, un agente es un ente autónomo que tiene capacidades de tener cierta inteligencia y la información lo toma a través de un medio ambiente, a través de sus sensores y actúa a través de sus actuadores. Básicamente es un pequeño sistema que tiene entradas y salidas.
Hay algunas definiciones que probablemente den en alguna materia, y básicamente existen sistemas abiertos y sistemas cerrados. De hecho, probablemente la definición de sistema cerrado se aplique a cosas muy particulares. La mayoría son sistemas abiertos. Una célula es un sistema abierto de tal modo que pueda tomar información del medio ambiente y reaccionar a su medio ambiente. Por ejemplo, una célula se alimenta en un medio ambiente, toma información de su medio ambiente y también emite ciertas sustancias que lo desechen en su medio ambiente. Entonces, la mayoría de los sistemas o los agentes inteligentes son entidades que básicamente toman información de su medio ambiente y luego actúan sobre él. Bueno, entonces decíamos que eso es un agente, en este caso un agente inteligente, y que también lo que se busca es que sea racional, es decir, que haga las acciones de forma correcta. Bueno, el objetivo que se persigue dentro de los agentes inteligentes es que la naturaleza de los agentes son ideales, son diversos sus hábitats y las formas de organizar los tipos de agentes que existen. Entonces, básicamente aquí podemos decir que, por ejemplo, básicamente pueden ser diferentes tipos de hábitats, entonces cada uno puede tener su medio ambiente. El robot Roomba solamente funciona en lugares lisos, no en pasillos donde existe cierta inclinación y tienen escaleras. Entonces el hábitat de ese robot son ambientes lisos. Y así otros tipos de robots pueden funcionar de diferentes tipos. Así como este robot Roomba, existen también, por ejemplo, robots mineros que básicamente son muy parecidos a los de Roomba, pero pueden caminar en terrenos con mucha variación de niveles y diferentes tipos de caminos. ¿Y cuál es su objetivo? Básicamente el objetivo de un robot minero básicamente es que se destruyan cuando existen las minas. Estas minas son producto de las guerras entre países, o en algunos casos de luchas internas entre países, donde básicamente se colocan debajo de la tierra bombas, y cuando pasan las personas explotan. Para evitar destruir la vida humana, entonces se construyen pequeños robots que se mueven dentro de la superficie, y cuando tocan porciones de estas bombas explotan. Entonces es mejor destruir recursos de esa forma que antes que la vida humana. Entonces ahí se puede explicar un poco los diferentes tipos de hábitats que pueden tener estos robots. Y aquí en la imagen básicamente tienen los sensores que actúan en su medio ambiente y los efectores que son los que actúan en su medio ambiente. Entonces, a partir de un ambiente, un agente inteligente a través de sus sensores toma esa información, y cuando su inteligencia le dice que tiene que reaccionar en su medio ambiente, lo hace a través de los actuadores o los efectores, así se denominan: sensores, actuadores o efectores. Y aquí hay una componente tanto de software como hardware. Imagínense, en ese robot Roomba tiene un componente de software, ya que básicamente tiene un GPS y después tiene un software que emite información en la nube, donde ahí tienen su centro de control para darle informaciones de inteligencia artificial. Entonces tiene una componente de software y una componente de hardware, que es básicamente la parte electrónica y la parte de movimientos. Entonces, por un lado tenemos el software y por otro lado tenemos el hardware.
Bueno, y volvemos al punto de definir lo que es un agente racional. Dijimos que un agente racional es un agente que necesita hacer el trabajo de la forma más óptima posible. Entonces, en cada posible secuencia de percepciones, de informaciones que se van tomando a través de los sensores, un agente racional deberá emprender aquella acción que supuestamente maximice su medida de rendimiento, es decir, sea lo más óptimo posible. En este caso, imagínense que el robot, si no tuviera GPS o no tuviera un sistema de coordenadas, el robot Roomba se estaría moviendo por toda la habitación de forma aleatoria. Entonces, eso no es lo más óptimo. Entonces, aquí lo que hace es guardar las coordenadas de movimiento y utilizar esas coordenadas para que se mueva de forma más óptima. Entonces, lo que se necesita es maximizar su medida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas por las secuencias de esas percepciones que se toman de los sensores y el conocimiento que la gente mantiene almacenado. Entonces, como vieron en el video, básicamente estos robots permiten almacenar en la nube las coordenadas por las cuales habitualmente este robot utiliza para moverse. En la imagen tienen un robot parecido, pero en este caso este robot sirve para limpiar piscinas. Entonces, así como hay robots para limpiar partes de la casa, también existen robots que se mueven dentro de la piscina y van levantando las pequeñas hojas que van cayendo en la parte de la superficie de las piscinas. Bueno, un agente inteligente, por lo tanto, es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder a través de la actuación en su entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar su resultado esperado. Es capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de los sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores, elementos que reaccionan a un estímulo que son consecuencia de la realización de una acción. Por lo tanto, un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual. Y eso entiéndase que puede ser una entidad física como un robot, por ejemplo, que es en el ejemplo, pero también puede ser una entidad virtual como por ejemplo un robot software. Ustedes van a encontrar muchos robots software actualmente. Uno de los más famosos son los chatbots, que son robots virtuales. También pueden ser robots de correo que básicamente se encargan de reenviar una X cantidad de correo cuando se define su programación o su parametrización. Entonces, diariamente estos robots de correos básicamente pueden enviar correos a una lista de correos predefinida. También pueden existir robots que básicamente están dentro de los virus que básicamente se encargan de spamear diferentes tipos de sitios en internet, tratando de buscar la vulnerabilidad de esas páginas web y poder realizar daños a terceros, ya sean empresas privadas o del Estado, que básicamente mantienen las páginas web. Entonces, existen robots hardware y robots virtuales que son de software. Y aquí ven en la imagen básicamente la idea de que un robot o un agente básicamente interactúa en su medio ambiente. Bueno, y después están los tipos de agentes. Entonces, ahí tienen en la imagen los diferentes tipos de agentes y
vamos a ir viendo por lo menos para citarlos. Bueno, por un lado están los que son de la parte biológica, y de ahí se tomaron la idea de los agentes. Básicamente les estuve mencionando lo que es una célula. Entonces una célula es un ser vivo, y por ser un ser vivo también es un agente, ya que básicamente corresponde con las mismas características de que pueda ser independiente y que pueda tomar información de su medio ambiente a través de sus sensores y puedan actuar en su medio. Aparte de eso, tenemos entonces los agentes naturales, que podría ser cualquier ser vivo, o inclusive el hombre, o los animales, o algún ser vivo microscópico, o una célula. Eso puede estar dentro de los agentes naturales. Y dentro de los agentes artificiales tenemos por un lado los robots y por otro lado los software. Entonces aquí viene un poco con el punto que estábamos viendo, que pueden ser tanto hardware como software. Y desde el punto de vista software, evidentemente son programas que tienen cierta inteligencia. Y los de hardware, que básicamente son la parte del robot, y aquí tienen la parte mecánica en sí, y aquí tienen la parte del funcionamiento lógico. Y se suman los dos, tanto el hardware y el software, hacen que un agente sea inteligente. Entonces aquí tienen los diferentes tipos de agentes, y que son agentes que actúan en su medio ambiente. Bueno, vamos a ver algunas características de estos agentes. De entre las más importantes tienen aquí, que es la autonomía, la habilidad social y la reactividad. El primero, que es la autonomía, y se opera sin intervención directa de los humanos y tienen algún tipo de control sobre sus acciones y estados internos. Un ejemplo básico de los que todos conocemos de autonomía es básicamente los autos autotripulados, donde básicamente, por ejemplo, por Europa circulan un montón de estos vehículos, y existe, por ejemplo, yo estaba viendo algunos videos de taxis que funcionan en Europa, y básicamente uno se sube al taxi y le dice al taxi dónde se quiere desplazar, y sin chofer, sin una persona que conduzca, entonces te lleva al sitio donde vos necesitas. Es una versión moderna de lo que nosotros tenemos como Uber o como otros servicios, donde básicamente pineamos el punto A y el punto B, que es el punto de inicio del camino hasta el punto B, y el auto autónomo se encarga de llevarnos al sitio. Entonces, esa capacidad de autonomía hoy en día sí ya tenemos. Entonces aquí está muy bueno, ya que básicamente es autotripulado. Algunos drones también tienen la capacidad de tener esa autonomía. Imagínense que hay drones que, por ejemplo, en el caso de Amazon, básicamente parte una mercadería en el dron en Estados Unidos, por supuesto. Entonces ahí desde un galpón, desde un depósito, parten las mercaderías que serán entregadas en una zona en Estados Unidos, y el dron se encarga de llevar ese producto a la casa del cliente. Entonces hace su delivery o entrega en forma autónoma. Otro es el caso de la habilidad social, y se pueden interactuar con humanos o con otros agentes. Y aquí podemos decir diferentes tipos de software, como por ejemplo los chatbots, que básicamente pueden interactuar con los humanos o con otros agentes. Un chatbot puede interactuar con otro chatbot conversando, o bien puede conversar con una persona. Es un software con cierta capacidad social. Después tenemos la reactividad, que dice son capaces de responder a cambios
en el entorno. Entonces, la mayoría de los sistemas tienen este tipo de reactividad que básicamente reaccionan produciendo algún cambio en su medio ambiente. Luego tienen la proactividad, que pueden reaccionar en base a las metas tomadas según la iniciativa. Esto depende un poco de cómo son programados. Algunos tipos de robots pueden ser proactivos. Acá tienen otra lista más detallada. Entonces tienen la continuidad temporal del funcionamiento del robot o del agente. Después está la autonomía, que ya dijimos, la sociabilidad, la reactividad y la proactividad. Después tienen, aparte de eso, tienen adaptabilidad, movilidad, veracidad y benevolencia. Benevolencia es que un robot básicamente no tiene que dañar a un humano o a su entorno, entonces se lo programa para que sea así. La veracidad tiene que ver con el hecho de que debe operar de forma optimizada y veraz. La movilidad, ya que muchos de ellos tienen la capacidad de movilidad desde eso que le estaba hablando, desde el robot Rumba, estos que destruyen minas, algunos que hacen entrega de productos, etcétera. Entonces la mayoría de estos tienen movilidad y adaptabilidad, ya que básicamente no todos los robots, pero en su gran mayoría algunos se les da, por ejemplo, la capacidad de adaptarse a su medio ambiente. Este es un tema un poco difícil y aquí entran muchas personas a trabajar dentro de la inteligencia artificial, porque una de las principales dificultades que tenemos en la inteligencia artificial es la adaptabilidad. Ustedes, por ejemplo, pueden hablar con una secretaria inteligente, que es básicamente una versión de un chatbot, y básicamente se podrán dar cuenta que no todas las preguntas que ustedes le hacen, estos sistemas de software pueden reaccionar de forma correcta, o no siempre entienden. Entonces dependen mucho del contexto con los cuales se los está aplicando, y aquí entra mucho el tema de adaptabilidad. Bueno, y luego tenemos la parte de software y de hardware. Entonces, un programa y arquitectura de un agente, nos referimos más bien a la parte de software, y tenemos el software que determina el comportamiento del agente y se implementa la función de percepción y acción. Entonces, aquí el software es capaz de poder tomar información de su medio ambiente, procesarla y emitir un resultado como parte de esa acción. Y como parte de la arquitectura, entonces tenemos módulos que componen el agente. Por ejemplo, pueden ser sistemas de la parte electrónica, donde básicamente tiene un microcontrolador o una CPU, que es su cerebro electrónico, o una placa en especial que hace la función de poder elaborar ese procesamiento, así como lo hacemos con una computadora, ya sea que tenga una computadora integrada o no, o algún sistema que pueda procesar esa información. Ustedes saben que actualmente hasta los vehículos de la actualidad tienen cerebros electrónicos que se denominan EQ. EQ es la computadora que están embebidas en la mayoría de los autos modernos, y ahí controla, por ejemplo, los sensores que tiene el vehículo, controlan la parte motriz en sí y controlan los movimientos, inclusive la inyección de combustible dentro de la cámara de combustión. Todo eso se controla por esa computadora que se denomina EQ, que es el cerebro electrónico. Entonces, inclusive los automóviles modernos ya tienen capacidad de ser agentes en un punto de vista así bastante básico. Antes, por ejemplo, los vehículos, en ciertos modelos tenían carburador, y esos carburadores básicamente funcionaban de forma mecánica, y hoy en día
funcionan mediante los controles que hace la ECU y enviando información a los picos inyectores, que son los encargados de dispersar las gotas de combustible que van a explosionar dentro de la cámara de combustión. Bueno, y todo eso es lo que hoy en día tenemos. Entonces aquí entra un poco tanto la parte de hardware como software dentro de esa misma arquitectura. Y lo ideal es que reciban información a través de sensores y puedan actuar en su medio ambiente o bien realizar algún cálculo que se requiera. Bueno, y aquí termina nuestra clase, pero antes les voy a citar los diferentes tipos de agentes que vamos a ver en la próxima clase. Uno de ellos, estos son básicamente algoritmos que se pueden aplicar para que los agentes puedan funcionar. Uno de los más fáciles es este agente que se denomina agente basado en tablas, y como su nombre básico lo que tiene es una pequeña tabla, como van a ver aquí, donde básicamente tienen una lista de percepciones y por cada percepción van a tener una acción. Básicamente sería, por ejemplo, si el robot Roomba toca una superficie, entonces va a hacer una acción, entonces se va a moverse hacia cierta dirección, y así se van programando a través de una tabla donde se van colocando los sensores que son las percepciones y sus acciones correspondientes. Después vamos a ver una modificación de eso, que son estos agentes de reflejo simple, y aquí ya se programa ya más o menos como si fuera una condicionante. Si condiciona, entonces acción. Entonces aquí aparece una condicionante que para nosotros en un lenguaje es un sí. Si condición, entonces hacer algo. Eso es un agente de reflejo simple. Después tenemos una modificación de ese mismo algoritmo y se denomina agente de reflejo con estado. Luego tenemos un agente de reflejo con estado, que es lo que le estaba explicando, y aquí guarda unos estados que son unas variables. Y luego tenemos un agente basado en metas. Luego tenemos un agente basado en utilidad. Y por último tenemos un agente basado en un ambiente. Bueno, y ahí terminamos entonces la clase de hoy. Y tienen ahí unas preguntas que responder como tarea. Entonces, hasta aquí el capítulo 4 entonces. Y nos quedamos para la próxima clase con el capítulo 5, que son estos agentes que vamos a hablar sobre ellos. En este caso tienen tarea, que creo que vale 3 puntos o 4, no me acuerdo bien. Está ahí en el puntaje. Y es responder unas 3 o 4 preguntas que tienen ahí dentro de la plataforma. Eso es lo que tienen. Y para el capítulo 5 entonces, que es la próxima semana, van a tener un cuestionario. Bueno, y hasta acá entonces la clase y nos vemos la próxima semana. Subo el video cuando compile todo esto. Muchas gracias.